Hace unos días estuve acompañando a la secretaria de Estado en el G20, en la reunión del G20 en la India, en la última reunión del grupo de trabajo y en la reunión de ministros. Y es gratificante hasta cierto punto ver cómo en el exterior se está de alguna forma reproduciendo el esquema de trabajo que venimos desarrollando en España desde hace mucho tiempo. Es decir, que las prioridades que nosotros de alguna forma tenemos interiorizadas, las líneas de trabajo que estamos llevando a cabo, cada vez se están convirtiendo en líneas de trabajo comunes en un foro como el G20, de países desarrollados y menos desarrollados, y en el entorno de las empresas que son invitadas a estos foros y que también participan en mesas redondas, que comparten efectivamente la realidad de un turismo cada vez más homogéneo, cada vez más armonizado. Eso es bueno, porque creo que trabajamos todos en la misma dirección. Puede ser menos bueno porque incrementa efectivamente los factores de competitividad entre destinos, pero en todo caso yo creo que es gratificante que efectivamente cuando hablamos de estos conceptos como el de la anterior mesa redonda que ha moderado mi colega Ana Muñoz, de sostenibilidad o de digitalización o de capacitación, pues efectivamente todos empezamos a saber de qué estamos hablando y por qué. Bueno, dicho esto, y antes de pasar a las cuestiones más concretas, quería hacer una rápida ronda de preguntas a las personas que nos acompañan para que nos ilustren en algo que yo creo que es importante. La digitalización es efectivamente algo en lo que, desde el punto de vista general, empresas particulares y la propia administración pública ha avanzado mucho dentro del sector turístico, pero claro, es un concepto suficientemente amplio como para que lo podamos aterrizar a diferentes subsectores o diferentes capas dentro de la realidad turística. Quiero decir, no es lo mismo la digitalización en una agencia de viajes, no es lo mismo la digitalización orientada a las competencias de los trabajadores en el sector turístico, no es lo mismo la digitalización como una herramienta nueva de comercialización de productos, no es lo mismo. Entonces, una valoración inicial en ese sentido, ¿no?, de cómo veis España, las empresas desde vuestra atalaya, de vuestra realidad, en ese sentido. Es decir, estamos en un nivel elevado de maduración, de conquista de esa especie de Everest, que es la digitalización de todo el ecosistema turístico. ¿Cuánto nos falta por hacer? ¿Cuál es vuestra opinión en ese sentido? Empezamos, pues a lo mejor por aquel lado, si te parece, abres plaza. Sí, pues desde el ITH, Instituto Tecnológico Hotelero, hemos hecho unos cuantos estudios a lo largo del tiempo sobre el nivel de digitalización de los hoteles en España en comparación con otros sectores en España y también viendo algunos indicadores a nivel europeo. Desde el punto de vista sectorial, el sector turístico está bien digitalizado en comparación con otros sectores, porque yo creo que los productos turísticos fueron de los primeros que se compraron a través de Internet. El ticket aéreo es el primer commodity, desgraciadamente para líneas aéreas se commoditizó, y entonces a partir de ahí, como era indistinguible, vía precio es de las primeras cosas que todos empezamos a comprar a través de Internet. Y a partir de ahí hay cierto arrastre al sector turístico y pues ya que compro el ticket aéreo, pues ¿por qué no busco hoteles? Y entonces aquí tenemos las grandes OTAs que son grandes empresas digitales que están metidas dentro del sector turístico. Entonces, el sector turístico frente a otros, por la estructura que tiene y los productos que vende, los servicios que vende, yo creo que está más digitalizado, es más sencillo. Toda la logística que hay en el sector retail para vender, ahora sí es bastante común comprar a través de Internet ropa, pero hace 5 años y antes de la pandemia era bastante complicado. Comida, ahora estamos comprando comida a través de Internet. Hace 4 o 5 años era muy complicado y los tickets aéreos se venden desde hace mucho. Entonces yo creo que el sector turístico está más digitalizado que otros y España en concreto, siendo líderes turísticos, teniendo un gran producto turístico, también está mejor digitalizada que otros países europeos en base a los estudios de referencia que hay, que están hechos por las empresas TIC. Pero falta por hacer, porque uno de los puntos que quería introducir en estas preguntas iniciales es que esto es una carrera. Digitalizar, y es que tienes que llegar al Everest y son 8.848 metros y cuando llegas ya estás. No, esto es una carrera y entonces ahora estamos en cierta posición bien con respecto a otros sectores y con respecto a otros países europeos, pero no podemos pensar que por estar en un nivel medio alto de digitalización tenemos que estar contentos y parar, porque el resto de competidores, y bendita competencia, van a seguir digitalizándose y no tenemos que llegar a una meta, sino que tenemos que ir donde el cliente nos manda.
Y si el cliente cada vez, y esto sí que nos pasa a todos, nos digitalizamos más, pues entonces desde el punto de vista de proveedores de servicios tenemos que seguir al cliente y el cliente no va a parar esta carrera. Entonces, ahora yo creo que desde el punto de vista medio estamos bien, pero no tenemos que pensar que estando ahí tenemos que estar satisfechos, sino tenemos que continuar la carrera para no parar. Muchísimas gracias. Vamos a hacer a lo mejor un orden un poco más caótico. Sí. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, lo primero, Inma, muchas gracias por la invitación a METIC. Nosotros representamos a la industria digital en España y somos, de hecho, no hemos podido hacer la reunión en COE, creo, porque tenemos junta ahora mismo, pero bueno. Yo, Félix, si te refieres al sector empresarial, estoy de acuerdo con Álvaro, que esto es un no parar. Tenemos un nivel de digitalización bastante aceptable, pero el nivel de exigencia o los cambios que se están produciendo y que están a la vista exigen un nivel de adaptación cada vez mayor. Y por tanto, yo creo que no nos podemos conformar, ¿no? Es decir, están apareciendo, como bien sabéis, ¿no? GPT, ¿no? Inteligencias artificiales generativas que empiezan a reducir el coste, ¿no? Lo que es el esfuerzo en producir servicios, o afinan mucho mejor lo que es la puesta en mercado de las propuestas de valor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pymes, que todas estas cosas parecían hace unos años muy lejanas, cada vez estas tecnologías se ajustan más a las capacidades que tienen las pymes, con todas las limitaciones, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Yo creo que la empresa turística, gracias aquí a las plataformas y otros muchos actores, pero han entendido que probablemente la tarea no esté estrictamente en digitalizarse internamente. Es decir, que cuando hablamos de digitalización de la pyme turística, básicamente 3 dimensiones: mejorar las ventas, la atención al cliente y la fidelización por un lado, mejorar los procesos de gestión y, por supuesto, recursos humanos y talento, ¿no? Es decir, podrían ser 3 dimensiones. Antiguamente empujábamos a empresas turísticas a digitalizarse de puertas hacia adentro. Y hoy el mercado exige una digitalización mucho más abierta, tirando de plataformas, servicios SaaS, servicios como en modalidad SaaS. Es decir, yo no compro programas, sino tiro de servicios. Eso facilita mucho la adopción tecnológica. Y ahora estamos ante un reto enorme, que es los malditos, dichosos o deseados datos, ¿no? O sea, vivimos en una constante pelea por intentar introducir al sector turismo en la economía del dato y necesitamos mecanismos para que el sector pyme, dentro del turismo, 97%, participe. O directamente con sistemas propios, y están apareciendo ya tecnologías, la interoperabilidad, las APIs, etcétera, que se pueden colocar en determinado tipo de empresas a través de las plataformas que comercializan esas pymes, que tienen muchos datos de esas pymes, o a través de un tercer jugador, ya me dirijo a Enrique, que son los destinos, ¿no? Que empiezan a disponer de muchísima información de las pymes, información específica de cada pyme, que en un mercado de datos tiene un valor incalculable, ¿no? Por tanto, ha sido un reto hasta la fecha, estoy de acuerdo con Álvaro, y va a continuar siendo un reto los próximos ciclos, ¿no? Muchísimas gracias. Pues, plataformas, efectivamente. Yo creo que sois pioneras en ese sentido y tenéis una visión muy clara, ¿no? de hacia dónde vamos. Es cierto, efectivamente, que hay asimetrías en la evolución de la conquista digital. Bueno, Félix, yo estoy de acuerdo que la tecnología, como decía John, se está estudiando a democratizar mucho y a tener más accesibilidad hacia las pymes, ¿no? Y yo aquí creo que hay un factor muy importante, que quizás es un factor país y que tú lo has mencionado, y es que en los últimos años, por fin, yo creo que las asociaciones que hemos estado empujando por colocar la digitalización en el centro transversalmente de la economía y del modelo productivo del país, pues hemos visto que se han hecho bastantes avances, ¿no? Y esto es fundamental, porque transformar un sector digitalmente, como hemos visto, al final ha tenido casi más asimetrías entre diferentes sectores. Y es verdad que el turismo, de alguna manera, ha sido de los primeros que ha tirado de la digitalización, que ha tirado del carro en España, pero también es cierto que contar con un país ahora mismo que es el 7º en el índice de digitalización a nivel europeo, el primer país de las grandes economías por delante de Francia, de Alemania, de Italia. El tercer país en infraestructuras, algo que va a ser fundamental y que seguramente cuando hable Enrique, pues para desarrollar toda esta nueva economía y proyectos basados en datos, pues es fundamental tener un nivel de infraestructuras altísimos. Esto se ha conseguido también porque está habiendo grandísimas inversiones en infraestructuras, porque somos geográficamente un lugar estratégico para la llegada de cables submarinos,
y porque además creo que España tiene una parte soft de atracción de talento que para sectores como el turismo, pero también como el audiovisual, pues también puede ayudar, ¿no?, en toda esta lucha que tenemos por el talento. Y luego creo que hay otra parte que es muy importante, que más allá de las grandes plataformas, que es toda la parte de innovación, ¿no? Se acaba de aprobar recientemente la nueva ley de startups, pero desde luego el conseguir tener un ecosistema emprendedor innovador y unos sectores fuertes que permitan que esa innovación se focalice, también creo que es un elemento fundamental. Entonces yo te diría que quizás tener también, ¿no?, ahora mismo todos estos elementos y en un momento además, como seguramente hablaremos luego, ¿no?, por este foro en el que estamos, de arranque de la presidencia y además de nuevas legislaturas que en España y después en Europa, pues creo que nos sitúan en un momento que como decía Álvaro, no hemos llegado a la cima, pero hay que aprovecharlo y hay que seguir andando, porque yo creo que no hemos estado en nuestra historia en digitalización en un momento para conseguir tener un papel referente, desde luego a nivel Europa, y yo creo que además el sector turismo a nivel mundial en digitalización. Muchísimas gracias, Enrique, desde tu perspectiva y de lo que manejas en los múltiples proyectos en los que está metido Segitur. ¿Cómo Muchas gracias, Félix. Bueno, Segitur no, la Secretaría de Estado, nosotros somos un medio propio y la Secretaría de Estado no tenemos fines propios, ¿no? Sí. Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con que las cosas no tienen fin, que efectivamente esto es un proceso y por tanto nunca se acaba, y en el giro hacia las infraestructuras. Hemos desatendido tradicionalmente, cuando se ha hecho la vista sobre el turismo, nos hemos fijado mucho en algunos productos concretos, en algunos actores concretos, o los hoteles, los coches de alquiler, la restauración. Todo eso sucede en un sitio que es el destino. Cada vez más esa visión emerge de que el destino es un factor fundamental, es en el que suceden las cosas y en el que se gestionan las cosas, y una buena parte de la explicación. Y luego el tercer eje, que es el de la tecnología. El mundo del turismo no ha dialogado con la tecnología, la ha consumido, pero no ha hecho proyectos comunes, no ha hecho un tándem con el mundo tecnológico español para ir juntos a por según qué cosas, y estamos en el momento de crear una infraestructura que una esas tres cosas: a los turistas, a los destinos, a las pymes y a los productores de tecnología. Nosotros hemos hecho un estudio de madurez tecnológica del sector. Es algo menos optimista que lo que habéis dicho. Estamos en torno al 31,21% de media, y según sectores, agencias, actividades recreativas y vehículos de alquiler están por encima de la media, el resto está más bajo, y lo que hemos encontrado son 7 puntos que sí que hacen las empresas que lo están haciendo bien, que es tener una visión centrada en el cliente, en los procesos y en los datos, cómo captas clientes, cómo modernizas las cosas y cómo captas datos. Es muy frecuente al hablar de datos, de infraestructuras, olvidar estas cosas, ¿no? Luego, tener productos innovadores, el foco en desarrollar experiencias únicas, el focalizarse en lo fácil, que es marketing y ventas, que están muy desarrollados, automatización operativa del negocio y de los procesos administrativos, gestión del talento, donde tenemos muchas dificultades. Casi el 60% de las empresas no hace ningún tipo de formación, la gente toca de oídas en este mundo. Y luego la inversión en tecnología, que generalmente se dirige a soluciones muy elementales y debe a todos hacernos plantear cómo nos vamos a enfocar. En todo caso, la gran lección es: céntrese en los clientes, céntrese en los procesos que son de valor para su modelo de negocio, no los modelos de negocio de otros, modelos en los que tiene que estar si quiere usted estar en el mercado. Pero eso no llena por entero sus responsabilidades. Si usted no se transforma internamente, no tiene sentido que se conecte fuera. Y a veces olvidamos que lo importante es la transformación, y una vez que tienes claro cuál es el proceso de transformación, entonces entra en la digitalización, porque de lo contrario acabas comprando productos de digitalización que no se corresponden con tus necesidades en muchas ocasiones, y por tanto no son relevantes para tus resultados. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, pues otra cuestión, efectivamente, yo creo que era un poco más conectada con el tema de fondo, es: una vez hablado de este estatus de la digitalización en el mundo empresarial y en el sector público español, y de cara a la presidencia de la Unión Europea, ¿qué consideráis que podrían ser los elementos motores, las prioridades, los elementos que efectivamente nosotros como país deberíamos capitalizar en el seno de una presidencia de la Unión Europea frente
¿no?, a un club de socios que están conformados por destinos emisores fundamentalmente y también por destinos receptores. De todo lo que tenemos, de todo lo que verdaderamente conocéis, ¿qué subrayaríais como los elementos centrales para meter presión a la administración pública durante este semestre? Al hilo de lo que comentas y también rescatando los datos que ha dado Enrique, el estudio está muy bien hecho y se presentó además en Fitur, es para las pymes. Entonces, aquí el matiz que quería introducir es, tenemos un tejido turístico, y lo han comentado esta mañana la Secretaria de Estado en su intervención y distintos ponentes, donde es muy heterogéneo, la mayoría son pymes, pero también tenemos grandes empresas líderes que son líderes a nivel mundial. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de digitalización, porque hay, como si dijésemos, dos velocidades. Lo que están haciendo las grandes empresas, plataformas, empresas hoteleras, empresas de aviación, transporte, que ahí está más concentrado en alguna medida, pero luego están el gran sector de las pymes turísticas, donde los datos son los que ha dado Enrique. Entonces, ¿somos líderes a nivel turístico, a nivel mundial, a nivel europeo? Sí. A la hora de plantear la digitalización, ojo, porque no vamos a intentar subir el nivel medio. Y esto no va de que los grandes apliquen inteligencia artificial donde no se ve, pero que luego todo el tejido empresarial que tenemos en toda España, en todos los sectores, se vaya quedando poquito a poco descolgado. Y eso con la tecnología que tenemos ahora. Si ya le metes el loop, que comentaba John, de la inteligencia artificial y los datos, aquí esto es como la pastillita de Matrix. Si te tomas la pastillita, entras en otro mundo. Si te digitalizas y haces, y me ha parecido muy acertado el comentario, lo importante es la transformación. Lo digital ahora será lo digital y un CRM. Dentro de poco lo digital será la inteligencia artificial. Lo otro será lo digital y dentro de 3 años hablamos que lo digital será lo siguiente que venga. Pero lo importante es la transformación, que en la estrategia de esa pyme, ojo, no de NH, no de Melia, que en la estrategia de la pyme estén todo el rato repensando, ¿y yo qué puedo hacer con la tecnología para atraer clientes, para mejorar procesos, para atraer talento? Porque la tecnología cambiará, pero lo importante es la transformación y ser capaces de posicionarnos en Europa, y aquí yo creo que también tenemos muchas prevenciones. En Europa los mercados emisores, decirles cómo hay que hacer las cosas en un sector, hasta ahora siempre hemos sido receptores de fondos y entre comillas la política industrial venía de arriba, la política que tiene que ver con transporte viene de arriba. En el sector turístico tenemos que ser nosotros los que lideremos esta política turística, entonces lo tenemos que hacer con mano izquierda y, como decía la Secretaria de Estado, y ganando amigos y complicidades para que no sea una pelea del sur de Europa frente al norte de Europa. Entonces estamos en el momento justo para intentar, con el ejemplo y el liderazgo que tenemos en el sector turístico, ver cómo podemos incrementar el valor de un sector como el turístico gracias a la digitalización, que está en un momento boyante, desde el punto de vista sectorial y desde el punto de vista de tecnología. Y la oportunidad es que ha venido justo, es que es ahora, es que es ya, la tecnología está, la demanda está, el sector está, hay fondos. Entonces, estamos en el momento justo, si lo hacemos bien, puede que el uno de nuestras conversaciones en Fitur sean muy halagüeñas. Bien, muchísimas gracias. Pues siguiendo el mismo orden, si quieres. Pues, yo utilizando lo que contaba nuestro presidente esta mañana, Juan Cierco, sobre el telescopio y el microscopio, es decir, la combinación del corto plazo con el medio plazo, entendiendo que España es líder de turismo, y así es, pero en un contexto europeo, si tenemos que debatir o sugerir ideas, ¿no?, para debatir a lo largo del semestre del Consejo Europeo, yo creo que hay que elevar un poco el discurso. Tenemos que ser conscientes de lo que queda por hacer para adquirir un nivel, en nuestro caso, ¿no?, de digitalización del sector suficiente, pero hay que tener siempre presente la agenda de modernización. Yo creo que estamos ante un reto de reindustrialización del turismo, no tanto porque le haga falta al sector, que le hace falta, sino porque el mundo cambia, o sea, las personas cambian, es decir, las tecnologías están ahí, es decir, aprovechémoslo, ¿no? España, evidentemente, es un referente, más allá de las políticas públicas, por los modelos de gestión. Es decir, cuando nos ponemos a pensar en, hoy los llamamos los DMOs, ¿no?, pero hace 40 años eran los CIT, ¿no?, los Centros de Iniciativas Turísticas, ¿no? O sea, hemos pasado, yo creo que la gobernanza se inventó en ese sector, ¿no? O sea, siempre ha habido una especie de acuerdo entre lo público y lo privado en los destinos para ver cuál era la mejor manera en aquel entonces de definirse como destinos y para abordar el mercado emisor, ¿no? Hoy por hoy, los DMOs de los destinos, donde se incluyen las empresas turísticas, están reflexionando sobre cómo transformar el modelo, cómo hacerlo más eficiente, cómo generar un valor diferencial suficiente para que el mercado, de alguna manera, poder influir sobre el mercado y que vengan, ¿no?, y que hagan, que desarrollen su experiencia. Elevándolo, o sea, yo creo que básicamente habría que revisar en el debate europeo cuáles son los mejores mecanismos, fórmulas políticas público-privadas, para acelerar la digitalización de la PYME, 97%, queda mucho por hacer y estoy de acuerdo, y sobre todo
no tener una visión antigua o clásica de lo que era la digitalización. Insisto, lo que he dicho en mi primera intervención, sino aprovechar todas las tecnologías que están saliendo ahora, ¿no? Quien conozca un poco de analítica, Power BI, pues por ejemplo, para trabajar todos los datos, es un producto de Microsoft, no es publicidad, pero ahora mismo con ChatGPT no te hace falta, más allá del lenguaje natural, hablarle a la máquina y sobre unos datos decir, oye, búscame tal dato, combínamelo de tal manera, compáralo con otro, sácame un informe y ponme un gráfico, ¿no? Y ahora lo envías. Es decir, estamos hablando de ese tipo de capacidades, ¿no? No están reservados, insisto, para las grandes empresas. Las grandes compañías han hecho sus deberes y su desafío está en otro sitio. ¿Cómo rentabilizo los datos que tengo en mis repositorios de información? Hace 4 años, una compañía aérea muy importante de este país, yo tenía una conversación con ellos sobre cómo sacarle valor monetario a la cantidad de datos que tenía. Hoy por hoy se están construyendo esquemas en Europa, Gaia-X, que os sonará a todos. Antes de ayer se presentó en estudio en la Secretaría de Estado de Turismo. Cómo crear una infraestructura para la compartición de datos de forma segura y respetando la soberanía del dato. Es decir, el dato de la pyme, el dato de quien provee el dato, sigue siendo suyo. Es decir, nada de tira todos los datos a un punto central y que sea una visión absolutamente loca de el más fuerte consume más datos que otro, ¿no? Estamos hablando de sistemas distribuidos, estamos hablando de soberanía del dato. Tenemos que tener muy presente que hay un jugador fundamental, que es el usuario, y Europa somos muy restrictivos, ¿no? Desde un punto de vista de desarrollo tecnológico e innovación, en Europa lo vamos a tener un poco más complicado que en Estados Unidos o que en China, ¿no? En Estados Unidos hay poca legislación, poca regulación con respecto al uso de los datos o la confidencialidad de los datos de los usuarios y bastante menos con respecto a la inteligencia artificial. Aquí en Europa no lo estamos dando. Bien orientado ese marco regulatorio puede ser un estímulo si permea bien hacia las industrias tecnológica y turística, ¿no? Excesivamente restrictiva nos va a suponer un freno. Si nos supone un freno a la industria tecnológica, necesariamente eso le supone un freno al sector turístico, ¿no? Entonces, yo creo que es una combinación de muchos factores. Se pueden elevar grandes temas de, como decía, digitalización de pymes, por supuesto producto. O sea, estamos hablando de, no nos podemos olvidar de lo que mueve el turismo, ¿no? Igual que la puerta de entrada, como veías esta mañana hace un rato con Javier, es el transporte aéreo, sin lugar a dudas. Si nos quedamos sin transporte aéreo, adiós sector turismo. Pero al final no nos olvidemos de lo más importante, ¿no? La experiencia, el producto turístico. Hoy por hoy las pymes tienen capacidad de generar, destacar su propuesta de valor y ponerla en el circuito de mercado a través de los canales de distribución, insisto, de los operadores privados, de los destinos turísticos y que llegue, ¿no? Pensemos cómo la tecnología puede cubrir de extremo a extremo, desde la pyme hasta el mercado emisor, un proceso completo, ¿no? Tercero, por supuesto, talento. Es fundamental, lo hemos hablado esta mañana, creo que la ponencia, el debate siguiente habla de upskilling, ¿no? De alguna manera, todo el mundo tiene que pasar por una nueva comprensión de esas palabras tan distantes a veces, pero tan sencillas de aplicar luego en el oficio diario, ¿no? Yo creo que hay que meterle un meneo al sector turismo entero, pero a los más grandes, a los pequeños, y empezar a manejar los conceptos, ¿no? Establecer sistemas de cooperación entre grandes empresas y las pequeñas. Es decir, tenemos grandes compañías, enormes compañías, estaba NH esta mañana, tienen sus sistemas de venta directamente a cliente final, pero cuando está vendiendo un hotel en un destino, a lo mejor no tiene la capacidad operativa para contarle al cliente que está reservando qué está sucediendo en el destino, qué evento hay, cuáles son los restaurantes. Bien, esa tarea la están haciendo los destinos turísticos. Si los destinos turísticos crean sistemas de información experiencial, podría haber un trasvase de información experiencial a grandes operadores para redondear un poco más la toma de decisión de quien compra, ¿no? Y así serían ir elevando cosas que son de nuestra agenda en España, pero que puede coincidir con una agenda o un interés de la agenda europea, ¿no? Muchísimas gracias. César, bueno, yo por complementar algo que al final creo que lo estamos diciendo en la mesa, ¿no? Y enfocándonos quizás en este momento de la presidencia y sobre todo el papel que va a tener España de árbitro, que al final es un papel de árbitro, pero sobre todo en las prioridades en digitalización, ¿no? Y yo creo que se está encontrando además con una serie de dosieres que va a tener que cerrar y que además todos esperamos que cierre, que son un poco las bases de, no sé si es de salir a Matrix o entrar en Matrix, pero que van a ser un poco las bases de esa infraestructura que en teoría
si se hace bien y se ejecuta bien y se aplica bien, desde luego va a permitir una mayor distribución del dato, una mayor facilidad de acceso al dato por parte de pymes usuarios, ¿no? Estamos hablando del reglamento de inteligencia artificial, que ayer anunciaron que va a empezar su fase de trílogos. Va a ser fundamental que, más allá de cómo se perfile, a la hora de aterrizarlo, las pymes sean capaces de encontrar que cualquier producto que utilicen que tenga inteligencia artificial tengan la tranquilidad de que está cumpliendo con esta legislación, porque si no, la inteligencia artificial, por muy accesible que sea para usarla, pues supondrá un riesgo para las pymes, ¿no? Con lo cual eso es muy importante. Tenemos el Data Act, que, como decía John, va a permitir que los datos estén más en posesión, en realidad más de los usuarios, pero por esa capacidad de que yo pueda llevarme los datos, que tienen que ser interoperables, y llevármelos a cualquier otro lado, porque los datos van a tener más propiedad del ciudadano, ¿no? Con el riesgo también de a ver cómo se perfila pues, toda la parte de secreto comercial, de propiedad intelectual, propiedad industrial, etcétera, etcétera. Pero claro, se estima que en Europa solo se está utilizando el 20% de los datos disponibles que se podría estar utilizando pues, para proyectos como todas las plataformas que se están desarrollando, o los centros de datos, o los proyectos de un Gaia-X, o todo lo que está trabajando muy bien, ¿no? Pues toda la Secretaría de Estado y Segitur con Enrique, ¿no? Entonces, si realmente conseguimos que un Data Act permita que haya mucha más accesibilidad en los datos para que se puedan utilizar en todos estos proyectos, gracias a esa interoperabilidad, gracias a esa seguridad también, obviamente, respecto a la propiedad del dato y también al trabajo de las empresas y lo que hacen con esos datos, ¿no? que hay que protegerlo. Tenemos toda la parte de identidad digital. Está el eIDAS también, que en principio también se va a cerrar y que va a crear un marco de identidad digital común en la Unión Europea, con lo cual esa patita del turista conectado pues va a ser mucho más armonizada, mucho más homogénea, y también va a permitir hacer todo tipo de interoperabilidades, de aplicaciones para cualquier empresa de una forma mucho más fácil y mucho más homogénea, ¿no? Luego tenemos todo ese marco también de ciberseguridad, ¿no? Que son varios paquetes de ciberseguridad. Por supuesto que todo esto tenga la mayor protección posible, pero siempre evaluando el riesgo de acuerdo a las necesidades de cada industria, va a ser fundamental, porque de nuevo no es lo mismo un riesgo de datos de salud que el riesgo que pueda tener pues, una agencia de viajes manejando pues, los datos de reserva de un turista, ¿no? Y esto también será muy importante que se trate adecuadamente. Y diría que, por último, cerrando un poco este círculo, este marco, ¿no? que nos están preparando, está todo el tema de conseguir cerrar ese acuerdo de marco de transferencia de datos, al menos entre Europa y Estados Unidos, porque, claro, en el sector de turismo, todavía con más fuerza, estamos hablando de ser capaces de intercambiar datos con seguridad y de acuerdo a GDPR, pero que no estemos limitando la posibilidad de estar trabajando con operadores, con empresas que van a estar fuera de las fronteras de Europa, y en el mundo del turismo esto va a ser fundamental, ¿no? Entonces yo creo que ahora la responsabilidad que tiene España para arbitrar todo esto, si se hace bien, nos pondrá un marco que la siguiente legislatura, como decía, nos tocará aterrizar todo esto, ver cómo lo conseguimos aplicar, y en esa aplicación habrá que pensar mucho en la pyme, porque efectivamente muchas de estas regulaciones están enfocadas a quizás limitar el poder que han tenido hasta ahora las grandes empresas digitales tecnológicas. Pero yo también os digo, estas empresas van a cumplir con todo, tienen la capacidad, como decías, de cumplir con todo lo que le echen. Tengamos mucho cuidado en que sean las pymes las que al final no sean las mayores perjudicadas, ¿no? de una sobreburocracia en el ámbito digital. Con lo cual, aterrizar esto de forma inteligente, de forma ordenada, con modelos de autorregulación, trabajando esos sandbox, trabajando estos proyectos que se están empezando a trabajar ahora, va a ser fundamental, y que esto vaya rápido para que vaya abriendo camino a que esa aplicación ya tiene unos ejemplos, ¿no? Ya tiene unos ejemplos de base, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, pues, repito, todo el trabajo que se está haciendo desde
desde Segitur, desde la plataforma inteligente de destinos, etcétera, etcétera, pues yo creo que va a ser fundamental, igual que el sandbox de inteligencia artificial y bueno, pues el resto de pruebas y de modelos de autorregulación que podamos poner para ir trabajando con la industria, poner en práctica, oye, esto que habéis puesto desde la industria se entiende que se debe hacer de esta manera y que tiene que llegar a la pyme ya muy cocinadito, ¿no? Qué bien, muchas gracias, César. Luego, Enrique, en un segundo turno te voy a preguntar sobre los proyectos específicos que estás llevando a cabo conjuntamente con la Secretaría de Estado de Turismo. Desarrollando mandatos de la Secretaría de Estado. Pero bueno, en esta ronda inicial, para que nos des unas pinceladas sobre proyección de nuestra capacidad para crear efectivamente un entorno digital para el turista, ¿cuál crees que sería? Yo creo que el elemento motor? El motor es la política pública, ¿no? Esto que se ha dicho aquí son partes de piezas de política pública, pero la gran política pública es cómo enmarcamos el turismo dentro de Europa. Y el turismo no ha tenido voz, no ha tenido protagonismo propio, ha estado muy abajo en las consideraciones que ha tenido Europa, igual que desgraciadamente para nosotros lo estuvo la política industrial en su momento, pues esto que es el 10% del PIB mundial, en fin, pues en nuestro caso algo más, pues debería formar parte central de las políticas europeas y estar institucionalizado eso. Segundo lugar, quizás ayer se insistió mucho en Chinchón cuando el ministro lo planteó y en las réplicas y en las intervenciones que hubo posteriormente, el turismo tiene que ser una política transversal. O sea, lo que hemos hecho muy bien en la Secretaría de Estado con el modelo de TI, que al final es, entre otras cosas, decir que es el destino completo el que atiende al turista, el de transportes, que hay gente que pregunta, ¿qué tienen que ver los autobuses con el turismo? ¿Qué tiene que ver pues, la sanidad? ¿Qué tiene que ver la seguridad? Pues ese es el atractivo de España, la calidad de tus servicios públicos y de tus instituciones, ¿no? Entonces, el lograr, primero, que esto esté significado y, en segundo lugar, una concepción transversal en la que todos los ministerios, todas las direcciones generales en Europa estén comprometidas con que aquí las cosas salgan bien. Yo creo que son los dos fundamentales. Y el tercero es la industria tecnológica. O sea, está bien apostar por el turismo, pero tengamos tecnologías turísticas específicamente y hagamos una apuesta porque se desarrollen en nuestro país. Bueno, yo creo que hay hay balas, ¿no? Hay potencia de fuego por parte de España con proyectos. Se ha dicho ahora que hay un marco regulatorio que nos va a dar muchísimas oportunidades de intervenir con arreglo a nuestros propios valores y nuestra propia visión de las cosas. Y eso de enmarcarlo, ¿no? Hay por ahí algunos textos muy interesantes, por ejemplo, de los 9 gigantes, se llama, creo. Dice que unos utilizan la inteligencia artificial para desarrollar juegos de ordenador y otros para otras cosas, ¿no? Y dice, ¿dónde quiere estar usted? Porque al final, ¿quién va a ganar la batalla? Bueno, pues es el para qué vamos a usar las cosas, que sea productivamente y que sea con arreglo a un fin, sería muy importante que lo definiéramos entre todos. Totalmente de acuerdo, Enrique. Muy bien. Bueno, pues ahora quería formular una pregunta específica para cada uno de vosotros en el área, ¿no? de vuestras competencias, de vuestras responsabilidades y pues te toca de nuevo, Álvaro, abrir plaza. Voy a leerla para no faltar a la precisión. Entiendo que lleváis años trabajando, ¿no? en la tecnificación del sector hotelero. En ese sentido, estáis estrechando lazos con las empresas proveedoras, ¿no? de soluciones tecnológicas aplicadas directamente a los hoteles. ¿Qué nos falta? ¿Qué necesidad percibes como inmediata a la hora de conseguir esa, digamos, plena digitalización en el estado de la tecnología que tenemos ahora? Pues por ser claro y directo hay que ser pesados, muy pesados. Somos españoles y somos un sector de éxito. Entonces, si a un señor que tiene una pyme, será hotelera o será de cualquiera en la playa de Gandía o en la playa de Langreo, pues mira qué bien. A mí me va bien así, y a mí me va bien, y con el dinero que he ganado durante todos estos años he conseguido ampliar el negocio, he montado otro hotelito. Entonces, claro, aquí se repartieron cartas en los años 60 para el sector turístico, se abrió España, hacían falta divisas, abrimos el sector turístico y unas cuantas personas se metieron a empresarios hoteleros en Mallorca y 50 años después, unos tienen una multinacional con 400 hoteles y otros que empezaron exactamente al mismo tiempo haciendo lo mismo, tienen una cadena con 3 hotelitos. Y a los dos les ha ido muy bien y sus familias vivirán de sus cadenas. Lo que pasa que el nivel de profesionalización, dedicación, todos son empresas familiares, pero el nivel de innovación y de ganas por crecer es muy distinto. Entonces, claro, explicarle a un empresario de éxito
que tiene que cambiar la manera en que hace las cosas, no hablamos de lo digital, sino convencerle del concepto de innovación a alguien que tiene éxito es muy complicado. Has conseguido llamar la atención de Ramón. Estaba ahí con el y ha levantado, ¿no?, rápidamente la mirada. Mira, mira. Perdona, No, perdona. entonces, lo que tenemos que conseguir es hacer ver cuál es, entre comillas, el lucro cesante que existe si dejamos pasar este tren. Porque el tren hasta ahora yo creo que ha sido la digitalización, el cliente es más digital, te compra por internet, pero lo que comentaba John, el concepto de inteligencia artificial para mí va a ser un cambio digital que va a cambiar la manera en que todos aquí hacemos las cosas, todo en general. Entonces va a haber que estar muy alerta para ver dónde salen los nuevos casos de uso, los nuevos modelos de negocio. Ahora están basados en datos. Dentro de 5 o 6 años no sé si todo esto que estamos planteando ha cambiado porque vamos a vivir cosas muy rupturistas. Entonces, intentar transmitir a todas las pymes hoteleras cuál es la oportunidad que hay actualmente dentro del sector digital y turismo. Iniciativas como La Última Milla yo creo que van a ser una gran oportunidad para que consigamos llegar a las pymes hoteleras y que poquito a poco se metan en el bucle de easy, y en este caso estamos hablando de lo digital, pero hay que estar muy atentos porque yo creo que el sector turístico en su conjunto y la sociedad va a pegar un cambio muy grande gracias a la inteligencia artificial y tenemos que ser capaces, y aquí la parte pública es una parte importante, pero la parte privada es una parte muy relevante, hay que poner las autopistas para que esto fluya, pero luego las empresas, las pymes, tienen que circular esas autopistas y aquí es un tema de dos, tenemos que conseguir llegar a las pymes para que vean que puede que se están dejando atrás un tren, yo creo que va a ser muy relevante. Fenomenal, muchísimas gracias, Álvaro. Como estabas hablando hace un momento, Enrique, de eso, de las iniciativas, has esbozado por dónde van los tiros. Yo creo que ahora en concreto, si quieres, podemos hablar brevemente de qué estáis trabajando, específicamente en la plataforma, que ya alguno de los ponentes pues lo ha comentado. Llevamos 2 años hablando de la Lleváis plataforma todo el día. Y yo creo que efectivamente estamos... tenemos aquí una nueva oportunidad, ¿no?, para que nos des información sobre esos proyectos bandera que están gestándose. Bueno, yo solo un matiz a una cosa que ha dicho Álvaro, que no es la inteligencia artificial la que hace las cosas, sino nosotros utilizando la inteligencia artificial y otros habiendo programado una inteligencia artificial que sabemos hasta dónde está programada solo en X medida. O sea que hay una combinación de ignorancia y de uso de... o sea que yo creo que conviene... Aquí sin ningún ordenador, sin ninguna cosa, se hizo turismo y se hizo muy bien. O sea que quiero decir con esto que, bueno, pues cada cosa en su sitio. Y dice él, será sin datos y será sin internet y será sin vaya usted a saber qué cosas. Las estudias se inventaron hace miles de años y no les ha ido tan mal sin ordenadores, ¿no? O sea que como forma de vida. Pero bueno, dicho eso, estamos desarrollando por mandato de la Secretaría de Estado varias iniciativas de digitalización de administraciones, del Camino de Santiago, otra iniciativa con la Universidad para levantar conocimiento, esta a las que habéis referido de Última Milla, cuya filosofía, tal como la diseñó la Secretaría de Estado en su momento, es poner de acuerdo al mundo de la tecnología con el mundo del turismo para que lancen proyectos conjuntos que satisfagan necesidades muy específicas que no son provistas por el sector de manera automática, sino que hay que desarrollar para el caso. Hemos hecho la primera convocatoria, estamos ahora lanzando la segunda, y luego el proyecto más importante por dinero es la plataforma inteligente de destinos, que quiere responder a un diagnóstico que es precisamente que el centro está en el destino. Ayer en Chinchón la gente al hablar ya habla del destino, habla de la importancia de las políticas públicas, es algo que se empieza a extender, que es el marco en el que suceden las cosas, y ahí hay muchas cosas para poder resumir, sería difícil, pero es que el énfasis siempre lo hemos tenido en un tipo de datos, que es los datos del antes, de las reservas de no sé qué cosas, y no hemos desconocido los datos del durante, la interacción real que se produce en los servicios públicos, con las pymes locales, o sea que de eso tenemos un conocimiento mucho menor, y del después. Sabemos que la tasa de repetición es muy alta, pero no hemos convertido eso en una herramienta dirigida del todo pues a cambiar, a mejorar tu imagen de país, a traer más gente. Y el esquema de datos, por referirnos solo a este punto, está basado en una filosofía que es la de los casos de uso. Los datos por sí mismos no sirven para nada,
¿eh? Los datos sirven para resolver problemas públicos. Lo primero que tiene que resolver usted es qué problema público quiero resolver, que es la metodología del caso de uso. Segundo, qué modelo de datos, porque con un solo dato no se hace nada, hace falta para ser capaz de intervenir e interpretar el problema. Tercero, qué capacidades de intervención, porque esto se hace con instituciones públicas, con empresas privadas. Si no sabemos todos qué tenemos que hacer, las cosas irán mal. Cuarto, tecnología, que se va a utilizar para eso. Y quinto, semántica, para que podamos consolidar los datos nacionalmente. Entonces, tenemos un esquema con 23 casos de uso y luego hay otra multitud de casos que no hemos abordado porque estos son infinitos y de otros casos y de otros datos de otras fuentes. ¿A qué tienen que ir dirigidos? A mejorar las capacidades de análisis y de intervención y tienen que estar siempre orientados a la resolución de un problema público. Los datos, como dijimos en un congreso felizmente entre todos hace algún tiempo, no son ni el oro, ni no sé qué, ni la miel, ni ninguna de esas cosas, son un ingrediente de una receta. Solo cuando sabes qué cosas tienes que combinar para producir otra cosa es cuando los datos de verdad tienen valor. Lo que van a permitir los espacios de datos por primera vez, porque hasta ahora hemos tenido políticas de apertura de datos, se han colgado, estaban sin clasificar, no venían las condiciones de uso, no venía nada, es que vamos a tener bases de datos distribuidas con muchos datos, todos etiquetados, todos con sus niveles de permiso y para los usos, de forma que cualquiera va a poder concebir, mezclando datos de distintos sitios, la producción de un servicio, el que sea. Y como vienen las condiciones de uso establecidas, los contratos, gracias a las herramientas que van a estar en el espacio de datos, se van a producir automáticamente. ¿Qué es lo que ahora falla? Ni sabemos exactamente qué hay, ni todo el mundo cuelga a la vez las cosas, ni lo hace con las mismas formas, con la misma semántica, ni luego logramos sacar a eso partido económico. Entonces, un espacio de datos lo que permite es esto, y al final dice, eso de producir servicios suena muy raro, ¿no? Piense en una beca, que es el ejemplo que ponemos siempre. Usted no necesita tener datos de nada. Si a mí se me ocurriera la política pública becas, yo tendría que pedir a ti el padrón, a ti las notas, a ti la renta, y yo con eso produciría el servicio beca. No tengo que tener datos de nadie, y además si tiene usted una protesta porque la renta yo la calculo mal, va a Hacienda, va a las notas, va a Educación, yo no tengo que hacer nada. Y eso está pasando en algunos sitios. En Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que ayuda a los padres a elegir el colegio de sus hijos mezclando multitud de fuentes de datos y cobra por ello. Y el tipo tiene su negocio basado en eso. Es difícil tomar esa decisión y hay gente que te paga. ¿Cómo se hace? Pagando a gente que te vende trozos de datos, etcétera. O sea, ese creo que es de las cosas más importantes que vamos a hacer. Y luego tener una concepción que mezcla los tres liderazgos que tiene este país, que solo uno lo reivindicamos, ¿no? El de las grandes empresas que no son tan conocidas ni son tan respetadas como empresas de otros sectores. Por ejemplo, Amadeus es un líder mundial y nunca en la calle o en los periódicos o en la televisión se la trata como otras empresas de otros sectores, nuestras grandes cadenas hoteleras. Ese es un liderazgo que hay que mantener, nuestro liderazgo en el receptivo, es decir, ese mundo. Segundo, el mundo de las políticas públicas, en el que tenemos la mejor administración local del mundo, capaz de pasar de 5.000 a 50.000 en una ciudad y que no pase nada y que todo funcione, y con los funcionarios de vacaciones en agosto legítimamente y con dificultades para tener policías locales y todo funciona. Bueno, eso pasa en muy pocos sitios del mundo. Que tengas una crisis y es capaz de mandar a todo el mundo a su casa en 48 horas, pasa en muy pocos sitios del mundo. Esta administración local es capaz de hacerlo. Exportemos políticas públicas de turismo ahora que todo el mundo quiere hacer turismo, es otro mercado a vender. Y tercero, nuestras tecnologías turísticas, que también las tenemos. Hay muchísima gente en playas haciendo grandísimas cosas y creemos que la plataforma, los destinos turísticos inteligentes es una política pública, pero la plataforma es una infraestructura tecnológica. Eso se puede vender fuera, pero se puede vender las miles de cosas que estamos haciendo ya. Y aspiraría a ese triple liderazgo, que sería como la triple corona en los caballos, a los que nos gusta, la que tendría que ganar este país, ¿no? Está muy bien explicado, muy bien, muchas gracias. Tenemos, Inma, unos poquitos minutos, ¿no? Pero yo quiero formular efectivamente dos preguntas concretas a METIC y a Digital y después lanzar, en fin, una pincelada final cada uno de vosotros sobre un tema que es la vinculación entre digitalización y sostenibilidad. Es decir, la digitalización está perfectamente metrificada. Hay verdaderamente unos índices que nos invitan a pensar que un turista
demanda unos niveles de digitalización X en un determinado destino, que eso forma parte de su toma de decisiones, que elige determinados productos o determinados hoteles o determinados destinos en función de la accesibilidad digital. Yo creo que la sostenibilidad como concepto, en el fondo, debería estar vinculada a esto. La sostenibilidad yo creo que está buscando eso, cómo medir el impacto de un destino sostenible como elemento de atracción de turistas. ¿Y cómo veis ese vínculo de sostenibilidad digital desde el punto de vista digital? ¿Se puede medir? ¿Hay algún tipo de idea o de percepción que vosotros tengáis? Esa sería la última intervención brevísima. Pero ahora, César, te voy a leer la pregunta para no dejarme nada. El flujo normativo, lo has esbozado también antes, alrededor de los operadores digitales es relevante. Has comentado varias iniciativas en ese sentido, pues desde la inteligencia artificial hasta el Data Act. La pregunta concreta es dónde estamos y dónde queremos llegar, o más bien dónde nos gustaría llegar. Digital ha abierto una oficina en Bruselas, en este terreno, para interactuar con las instituciones europeas y trabajar en todos estos hitos. ¿Cómo estáis llevando esta cuestión? Sí, bueno, la verdad es que el marco es con el que estamos jugando todos y tiene ese sentido y esa posición clara de Europa en una digitalización más enfocada a la regulación, a la responsabilidad, con ese peligro del balance con la innovación, pero estas son las cartas con las que estamos jugando con el resto del mundo y donde tenemos que sacar una ventaja competitiva, ¿no? Dicho esto, a nivel europeo, yo creo que es muy importante que ahora cojamos ese marco y veamos cuáles son las fortalezas de España, ¿no? Y eso es un poco la razón, Félix, por la que nosotros hemos ido a abrir una oficina permanente en Bruselas, porque esto se está primero trabajando allí y como organizaciones, con Ametic compartimos además en algunas organizaciones de digitalización también sitios y membresías, pero es verdad que ahora mismo estamos en ese momento, como decía antes, de mostrar el atractivo y el potencial que tiene España. Y a veces si no estás ahí es complicado, ¿no? Y algo que llevo trabajando muy bien, por ejemplo, en la COE a través de Business Europe, y además yo tengo el honor de representar a la COE en uno de los comités, en el Comité de Mercado Interior, y están haciendo un trabajo fundamental, pero claro, la COE tiene una transversalidad tan grande y tantísimos temas encima de la mesa, y la digitalización ha cogido ahora mismo tantísimo peso en temas regulatorios, que el estar allí para echar una mano y para poner en valor España en el ámbito de digitalización y España como hub digital, ¿no? Con todas esas bondades, competencias que yo creo que hemos desarrollado, pues creemos que es fundamental, ¿no? Y es verdad que está muy bien tener a nuestros representantes públicos allí trabajando, pero creo que si la industria también estamos allí trabajando no solo por los intereses que puedan tener obviamente las empresas que tienen allí presencia, sino por intentar impulsar ese mercado español dentro de todo ese tablero de juego, creo que es muy importante, porque se está hablando mucho de la autonomía estratégica abierta de Europa, pero quizás a veces se está entendiendo mucho como qué país, ¿no? Va a pelear por qué, ¿no? Yo creo que es más un marco de entender cómo Europa y cómo cada uno de los países, dónde somos más competitivos, dónde podemos aportar más para realmente tener un mercado único digital en que cada uno consigamos tener, ¿no? Esa autonomía estratégica abierta, repito, porque creo que hay que jugar con todo el mundo que venga a Europa a adaptarse a estas reglas. Y de nuevo, en el caso del turismo es un ejemplo clarísimo, donde hay que impulsar el potencial que tiene un turismo digitalizado en España, no solo como atracción de turismo, sino como atracción de un sector digital, tecnológico, innovador, y ser la capital, el centro global mayor de innovación en turismo. Y esto yo creo que se tiene que conseguir y se va a conseguir, sin ninguna duda. Esa es la propuesta. Muchísimas gracias. Y efectivamente, la última pregunta antes de ese turno final para ti, para Jon, desde el punto de vista de esa iniciativa de éxito, ¿no? Que son las ciudades inteligentes, como queramos llamarlo, ¿no? Donde efectivamente somos un país exportador. ¿En qué fase de desarrollo está el proyecto? ¿Qué campo ves de juego a la hora de consolidar esto dentro de España y en el ámbito europeo? Es decir, ¿hasta qué punto hay recorrido? ¿Cómo ves este tema? Hay un recorrido enorme. Aquí está Enrique, que aparte de ser presidente de Segitur, es presidente del CTN 178. Aquí tenemos representantes de UNE también. Es un proyecto que lleva 10-12 años
no solo ideándose, reinventándose, sino creando una industria, ¿no? Y resolviendo ciudades. Y hay un planteamiento precioso, yo creo, cuando trasladas o comparas o añades la dimensión turística a la ciudad inteligente o territorio inteligente, ¿no? O sea, la ciudad inteligente nace con el propósito de hacer eficiente cada euro público invertido en la ciudad, en los servicios públicos. Es decir, crear mejores servicios y otorgar una mayor calidad de vida a la gente que vive en la ciudad, ¿no? Es decir, hacer más eficiente el dinero, ¿no? Sin embargo, el turismo tiene la capacidad de meter dinero en esa ciudad. Y es como en los últimos tiempos, yo he percibido desde Ametic, cómo las ciudades inteligentes han entendido que tenían que, aparte de resolver todos los temas de residuos, seguridad, todas las cosas de administración electrónica, etcétera, todas las verticales que tenía, abrir paso o abrir un gran canal al turismo, ¿no? Como una vertical. La suerte que tenemos que el turismo, y lo estaba contando Enrique, al final un destino es una marca que representa un espacio, y de una marca turística, y desde el punto de vista de mercado turístico, esa marca se tiene que representar con una propuesta de valor, ¿no? Lo que decía antes del producto, ¿no? El conjunto de todo esto, el espacio, la marca, las propuestas de valor de las propias empresas, los servicios públicos, los atractivos, los recursos, todo eso hay que orquestarlo. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta desde Ametic, que tenemos un liderazgo importante, ¿no?, en todo el tema de Smart Cities y turismo inteligente, es que se está virando hacia una mayor sensibilidad para la creación de opciones de negocio desde el punto de vista de la tecnología. Eso implica definir la marca, propuesta de valor, ayudar a las empresas que a través de los canales de la ciudad, del destino, ¿no?, puedan mostrar al mercado, y esto no estoy inventando nada, el turismo lo lleva haciendo mucho tiempo, ¿no?, pero mostrar al mercado cuáles son las valores diferenciales de cada pequeño negocio, desde un restaurante, un hotelito, un museo, lo que fuera, y a partir de ahí el destino está empezando a ocupar de tecnificar o digitalizar el espacio turístico, que es el gran teatro de operaciones o escenario de operaciones, ¿no?, donde todo se produce, ¿no? De forma que el destino empieza a tener la capacidad de comprender cuál es el comportamiento del turista en el destino a lo largo de su estancia. Eso es muy interesante porque estamos ante la oportunidad, antes Enrique lo contaba, de crear toda una nueva generación de datos que antes no existía. O sea, estaban los operadores que antes del viaje, lo decía esta mañana Javier también, que ellos tienen todos los datos del mundo, de todo, ¿no? Sí, sí, pero de antes, de durante, de cómo se comporta en el espacio no lo tiene nadie, ¿no? Y estamos viviendo ese momento dulce donde estamos empezando a ver que la combinación de capacidades público-privadas en el destino empieza a crear, insisto, una nueva capa de datos que no existía, con la suerte, encima, de no tener que consumirlos de puertas hacia adentro, por esto de los sistemas, modelos de compartición de datos, sino que un destino va a poder, mediante sistemas soberanos, sistemas seguros, ciberseguros, empezar a compartir datos con otros destinos y empezar a compararse. Cosa que es muy sana para poder mejorar uno, tienes que saber cómo están funcionando los demás, ¿no? Por tanto, estamos volviendo a crear una gran red de datos de nueva generación en turismo que creo que viene fenomenal, ¿no?, para los próximos tiempos que vienen. Fantástico, fantástico, muy bien. Bueno, pues estamos llegando al final después de estas interesantes apreciaciones y bueno, pues dejo abierto un minutito, como se dice en estos casos, para contar lo que yo os he propuesto o lo que queráis. No es obligatorio, de verdad. Así que, bueno, Álvaro, si no, pues digitalización y sostenibilidad, y lo comentaba esta mañana María de NH Hoteles, para el tema de sostenibilidad, al menos por la parte de eficiencia energética, hace falta tener datos, y volvemos a los datos. Entonces, toda la parte de digitalización, del control, de la sostenibilidad entendida como la parte medioambiental o de eficiencia energética, se está trabajando mucho. Desde la CEAT y TH trabajamos en un proyecto BioTrend para compartir datos de negocio, que tiene también una derivada que estamos proponiendo ahora a la Comunidad de Madrid para hacer lo mismo, pero con datos en cuanto a la eficiencia energética de los hoteles. Consumos energéticos de electricidad, de gas, de agua, de residuos, que es un poco más complicado, pero al final el tema es ese. ¿Cuánto estoy gastando yo en mi hotel y cuánto está gastando la directa competencia del hotel que está enfrente? Y a partir de ahí incentivar que los empresarios con esos datos puedan hacer cosas y empezar a andar. Pero si hablamos de sostenibilidad es más amplio. Y entonces aquí, por la parte de eficiencia energética, yo creo que la digitalización ayuda muchísimo simplemente para tener los datos y a partir de ahí podemos meter todas las capas que queramos para conseguir controlarlos con Power BI o con inteligencia. Pero la parte de sostenibilidad social, eso yo creo que ahí hay un hueco gigante y quizá nosotros como país líder en el sector turístico podamos empezar a definir
cómo se tiene que medir la sostenibilidad social, el impacto del turismo. ¿Qué indicadores tiene que haber? ¿Podemos aplicar la digitalización a esos indicadores que tenemos que definir? Porque hasta ahora no hay nada estandarizado y definido en la sostenibilidad social, y yo creo que es una buena oportunidad empezar a plantearnos desde el punto de vista digital cómo podemos aportar algo para definir y medir indicadores en la sostenibilidad social, en el impacto del turismo en el territorio. Muchísimas gracias. La sostenibilidad social, que es la macro prioridad a día de hoy, ¿no?, de la presidencia, efectivamente ahí hay mucho terreno por delante. Enrique. Yo creo que María Velasco sí sabe cómo se mide la sostenibilidad social, pero bueno, estoy esperanzadísimo en que termine alumbrarnos en algún momento. Pero yo lo que llamaría la atención en este punto, no sabemos, tomarse, no son los datos, sino si la gente asume esos valores, ¿no? Si de verdad todos, porque al final lo que pretendes con cualquier política o con cualquier cosa es cambiar los comportamientos de la gente, que son aquí hay problemas públicos porque hacemos todos cosas, hay contaminación porque vamos todos en coche, no nos quedará otra, pero vamos en coche y por eso hay contaminación. Entonces, lo que hay que cambiar es un comportamiento. Para cambiar un comportamiento lo que hay que cambiar son los valores y las creencias de la gente, no solo tener datos, ¿no? Y luego las dificultades de los datos, que como son métricas de cosas que nunca nos han preocupado, no las podemos medir. Las 100 ciudades de España, que los ODS, pues es una cosa un poco pintoresca cuando lo lees y son la media de una opinión de expertos multiplicada por... Bueno, que no lo digo en plan mal, sino que no hay datos de eso. Entonces hay que construir una forma de medir distinta y eso exigirá pues un empeño distinto al que tenemos hasta ahora, porque si no las cosas no funcionarán. Muchas gracias, Enrique. Pues nada, César y John, y cerramos. Pues nada, yo creo que también el binomio entre digitalización y sostenibilidad es claro. De hecho, nosotros el año pasado publicamos un informe donde medíamos la sostenibilidad medioambiental en base a la maduración digital, en base al famoso informe DESI, en donde se identificaba que a partir de llegar al punto 49 en el DESI de los 100 que tiene, la madurez digital que tienes empiezas a generar un efecto de descarbonización, pues provocado pues porque dejas de ir menos en coche, pues porque empiezas a utilizar temas que son más eficientes y empiezas a equilibrar pues el consumo energético que también obviamente tiene la digitalización, ¿no? Pero más allá de eso, yo estoy de acuerdo en que estamos en un momento en donde no nos podemos quedar solo en un tema, y en este caso voy a hablar del medioambiental, de descarbonización o de compensar la huella de carbono, ¿no? Yo creo que esto es algo, y seguro que John sabe mucho más de esto que yo, se está pensando también en un concepto casi de biodiversidad, ¿no? Que parece que es el futuro, que en China están creando ya, parece ser, ciudades pensadas para que realmente estés recuperando o estés teniendo ciudades que son realmente sostenibles por sí mismas, ¿no? Yo creo que esto es una tendencia que llegará al turismo y que llegará, como decía Enrique, al final a que nuestro comportamiento o el de nuestras próximas generaciones, porque a lo mejor nosotros estamos ya un poco viciados, lo tendrán imbuido, ¿no? Y seleccionarán destinos que son biodiversamente, o como se vaya a llamar el nuevo palabra, porque aquí ya he soltado yo un nuevo palabra, que esperad unos meses que creo que vamos a empezar a utilizarlo bastante, porque como os digo, en China es un tema que ya está pasando y que se está pensando, ¿no? En que al final las ciudades, los destinos, y claro, todo esto tiene un componente digital, y es que esa biodiversidad hay que medirla, si no, no es posible saber si realmente estás haciendo las cosas bien, ¿no? Las ciudades van a ser datos al final en este tema de biodiversidad, por añadir algo que igual no se había dicho. Pues yo, por terminar, me salgo un poco de la caja, pero a ver, yo creo que hay que asumir como sectores, ¿no? El tecnológico y el turístico, primero, deben converger más de lo que hacen. Nos combinamos muy bien cuando hay una necesidad y se cubre, perfecto, pero sectorialmente yo tengo el gusto de participar como miembro del Consejo de Turismo y creo que es un buen síntoma, y también está digitales, a digital, está Conetic, no sé si está, la verdad. Pero bueno, se nota que la industria tecnológica empezamos a formar parte, no siendo empresas tecnológicas turísticas, creo que es un buen síntoma, pero creo que deberíamos, y deberíais, me estoy refiriendo a la parte turística, sobre la tecnológica, acercar más posiciones en determinados foros y órganos de decisión. Es decir, yo, por ejemplo, creo que es muy importante, hay un Consejo Español de Turismo. Pues yo creo que la industria tecnológica podríamos participar. O sea, no recurrir a nosotros estrictamente cuando haga falta, sino estar continuamente contribuyendo y participando, ¿no? Y en ese sentido, sobre todo por alentar, por envolver, por mantener siempre
digamos, la parte tecnológica o de avance o de reindustrialización activa, ¿no? Desde un punto de vista tecnológico, ¿no? Y luego Juan Cierco esta mañana apela un par de veces a acuerdos de Estado. O sea, lo que nos queda, la cantidad de tecnología nueva que viene, que irrumpe en la sociedad, en la economía, en cualquier economía, es tan enorme que yo creo que cuando hablamos, este año que se ha interrumpido ahora por la convocatoria de elecciones, estaba haciendo un plan estratégico, estábamos contribuyendo todos, etcétera. Cuando proyectemos, ¿no? Y otra cosa decía Juan esta mañana, ¿no? La mirada larga sin perder de vista que estamos con un oficio que está abierto, que hay que tener el corto plazo claro. El Pacto de Estado por el Turismo, que es una fórmula que nos permitiría ir más allá de los periodos de legislatura, ante la ausencia de una política pública europea, ¿por qué no plantear un pacto europeo por la transformación del turismo, ¿no? Yo creo que de forma que donde pudieran converger un montón de planteamientos que tienen que ver con el transporte, la energía, la digitalización, los datos, es decir, como meter por lo menos un planteamiento y que se hagan cargo de la potencia y el enorme interés que tiene por Europa el turismo, ¿no? Bien gestionado. Fabuloso. Es una cosa, Félix. Sí. Yo creo que por felicitarnos todos de cómo están evolucionando las cosas, el informe de COE, la nota de prensa, aludir a que tenemos que pensar en nuevos combustibles y que eso tiene que ser objeto de la preocupación, de la investigación, del apoyo, como se ha hecho siempre. Pues tienes que poner a todo el mundo a trabajar en cómo tiene que ser eso. Entonces yo creo que esas cosas están muy bien pensadas y son pasos muy acertados. Pues muchas gracias por esa apostilla. Si me dejas un segundín, que ha aludido John al tema de la transformación del turismo. Hemos hablado de transformación digital y de inteligencia artificial. Si quitas los adjetivos feos, si quitas lo digital y quitas lo artificial, te queda la transformación inteligente del turismo, que yo creo que marca por dónde deberíamos ir. Bueno, esa palabra la vamos a incorporar al papel de prioridades ipso facto. Muy bien. Bueno, pues yo creo que estamos más o menos en hora, Inma. Muchísimas gracias, ha sido de verdad un placer compartir la mesa como siempre.